El privilegio tan grande que me da de poder estar frente a ustedes. Cuando me comentaron que si yo podía llevar la palabra hacia este día, por un momento me entró algo de duda en mi corazón, ¿verdad? Por el nerviosismo. Pero desde ese momento le empecé a pedir a Dios que Él fuera el que me diera sabiduría, que Él fuera el que me usara, que no fuera yo hablando, sino que fuera Él. Y pues le doy gracias a Dios que ya se llegó el momento y acá estoy frente a ustedes. Así que, hermanos, vamos a ir a la Escritura. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones, Padre, que a cada momento derramas en nuestras vidas, por la bendición que son nuestros padres, Señor, son nuestras vidas. Sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perfecto, y que eres tú el ejemplo que debemos de seguir. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos provees todo lo necesario, porque tú siempre estás con nosotros y nos has permitido estar acá esta mañana. Ayúdame, Padre, ayuda a cada uno de los que estamos acá para poder seguir siendo fieles en ti, Padre, y siempre confiar en todas tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Sabemos que un padre es una persona que tiene muchas características, tiene muchas responsabilidades, muchas cualidades, pero ahora vamos a ver cómo es un padre conforme al corazón de Dios. Y lo vamos a ver descrito de la misma palabra padre, empezando por la letra P. Un padre conforme al corazón de Dios es el que pone a Dios y las cosas de Dios primero. Un padre que pone a Dios primero es el que hace suyo ese versículo que todos conocemos en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es aquel que pone primero, por ejemplo, el trabajo, o que pone a sus amigos, por ejemplo, que dice que no, que tengo tiempo de no reunirme con mis amigos, pero es domingo en la mañana, pero mejor voy a ir con ellos y voy a ir el próximo domingo a la iglesia. O por ejemplo, el fútbol o cualquier otro deporte, que puede que haya alguna actividad en la iglesia, hay ayuno, hay culto, pero es la final de la Champions, por ejemplo. O hay un partido importante, el partido del equipo que le gusta, y va a poner eso en primer lugar. No, sino que va a dejar todo de lado para poder poner las cosas de Dios primero. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos, o uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos en la palabra de Dios, es el ejemplo de Abraham. Y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 22, y los primeros 3 versículos dicen: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínense qué acto más difícil Dios le estaba pidiendo a Abraham. Sabemos que Abraham ya era un hombre avanzado de edad, sabemos que era el único hijo que tenía, y que de repente Dios le diga: te pido que me lo des en sacrificio. Abraham, como padre, ha de haber sentido mucho dolor, me imagino, de lo que Dios le estaba pidiendo, pero aún así, dice en el versículo 3, que se levantó muy de mañana, porque él quería cumplir lo que Dios le había pedido, y porque al mismo tiempo él confiaba en la promesa de Dios. Abraham no le negó a Dios su propio hijo. Y vemos desde el versículo 9, donde se continúa la historia,
que incluso Abraham estuvo a punto de hacerlo, que preparó todo todo donde iba a ser el sacrificio, que incluso llamó a su hijo Isaac, y cuando estaba a punto de hacerlo, entonces escuchó una voz del cielo donde le dijo que no lo hiciera, que había probado que realmente amaba a Dios. Entonces él fue capaz de incluso poner a su hijo, de dar a su hijo, porque Dios estaba primero en su lugar. Sabemos, hermanos, que Dios, que Abraham confió lo suficiente en las promesas de Dios, aunque como padre sentía ese dolor, pero aún así lo hizo. De ahí, siguiendo con la palabra padre, que sigue la A, un padre conforme al corazón de Dios es el que ama a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y tenemos el ejemplo en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, qué gran comparación la que tenemos acá en la Escritura, que es el amor de el esposo hacia su esposa, así como el de Cristo hacia su iglesia, que tiene que ser grande. Y así también en Lucas, capítulo 15, versículo 20, está el amor por los hijos, donde dice: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿A qué historia corresponde este versículo, hermanos? A la historia del hijo pródigo. Cuando nosotros a veces hablamos de la historia del hijo pródigo y que lo relacionamos al amor de Dios, que a pesar que él se fue, que vivió en el mundo y después regresó, él lo recibe con los brazos abiertos. Pero también vemos el ejemplo que nosotros tenemos en el padre terrenal de este muchacho. Un padre que posiblemente había trabajado mucho por reunir todos los bienes que tenía, todo el ganado, todos los siervos, había trabajado duramente, y que su hijo le dijera que quería la mitad porque ya quería irse y quería hacer su vida, y aún así el padre lo hizo por el mismo amor que le tenía. Aún cuando regresó, después que lo había malgastado todo, que prácticamente había perdido lo de la parte del papá, aún así lo recibió con gran alegría, porque ese padre terrenal puso a un lado los bienes, el dinero, por el amor a su hijo y por la felicidad y la alegría de que él había regresado hacia él. Pero pasaba algo, también este muchacho tenía un hermano mayor, que la misma historia del hijo pródigo nos dice que cuando él regresó de trabajar, vio que había gran fiesta y preguntó que qué pasaba, y que el hermano menor había regresado. Y él llegó a un punto en que hasta se molesta con su padre, porque le dice que él ha estado todo el tiempo con él y nunca le ha dado ni siquiera una ovejita para que la comparta con sus amigos. Entonces viene el padre, en el versículo 31, siempre de Lucas 15, y le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vemos, hermanos, cómo él mostró ese amor para con sus dos hijos. Es cierto, estaban pasando por situaciones completamente diferentes. Uno que acaba de regresar por todo lo que había pasado y el otro que siempre había estado con el padre. Y aún así, el padre, de una manera sabia, mostró ese amor para con los dos sin menospreciar a uno y siempre dándoles el amor que necesitaban. Sabemos que el hecho de amar a nuestra familia, de amar a nuestros hijos, yo todavía no tengo, pero yo lo veo con mi papá, es, por ejemplo, no es trabajar todo el tiempo y darles cualquier cosa que pidan, porque algo que yo he aprendido es que algo valioso es el tiempo que se pasa con la familia, y que eso no se puede comprar ni se puede adquirir en otro lado, sino solamente pasar ese tiempo. Y hay que apreciar el tiempo que se pasa con la familia, así como hizo el padre del hijo pródigo, que como ya bien decía, no le importó lo del dinero que se había perdido, los bienes que posiblemente él tuvo que haber vendido para darle su parte al hijo menor, sino que el tiempo que ya finalmente podían estar juntos de nuevo. Y yo lo he aprendido con mi familia, con mis papás, y lo importante que personalmente para nosotros lo han hecho, el hecho de la familia y el hecho de estar juntos y el hecho del apoyo que hay que darse entre la familia, y pues le doy gracias a Dios por eso. De ahí tenemos el tercer punto,
que en padre sería la D, depende completamente de Dios. Depender completamente de Dios es aquel padre que confía en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa que esté pasando, todo lo pone en las manos de Dios, sabiendo que los propósitos de Dios son mucho más grandes que los que nosotros tenemos como humanos. Y vive y hace suyo ese versículo que está en Isaías 41:10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo por las personas, por los hombres que he conocido en mi vida, que Dios me ha puesto, que son ejemplos para mi vida, yo me he dado cuenta de que ser papá no es un trabajo fácil. Las responsabilidades que tienen dentro de la familia, que tienen con un montón de cosas, así como la mamá, que es súper difícil, pero no es fácil. Y solamente agarrado de la mano de Dios es que uno puede salir adelante. Un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, de alguien que dependió completamente de Dios, es Noé. Sabemos que es un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y confió en lo que Dios le pidió, hacer ese arca. Por las historias y por lo que se ha pensado y lo que se ha visto, algunos piensan que el mar ni siquiera posiblemente estaba cerca de ese lugar. Entonces para muchos les pareció absurdo la idea de estar construyendo un barco gigante, un arca, en medio del desierto, en medio donde no había agua. Eso pudo haber desmotivado a muchos hombres de hacerlo. Si Dios lo está pidiendo, pero ellos tienen razón, o sea, no hay agua cerca, no hay ningún lago, no hay ningún río, o sea, no hay nada que pueda hacer flotar este barco. Pero no fue el caso con Noé, porque él confió en Dios, él confió plenamente en Dios, y no solamente él, sino que su casa también, sus hijos, las esposas de sus hijos, porque dice que al final la familia de Noé fueron los que se salvaron, porque Noé no dejó de un lado a sus hijos, no dejó de un lado a su esposa y dijo: yo lo voy a hacer porque Dios me lo ha pedido a mí, sino que él tenía ese pensar de que con la familia juntamente es que él lo iba a lograr, y obviamente agarrado de las manos de Dios. Y pues ya sabemos que al final sí vino el diluvio, sí vino el agua, y solamente Dios fue el que ayudó a Noé y a su familia a que sobreviviera. Luego son responsables en las cosas de Dios. La responsabilidad, hermanos, en las cosas de Dios, que ciertamente no es solamente del Padre, pero es el Padre también el que es de los que tiene que insistir a su familia de venir a la iglesia, de estar listos temprano, de formar parte de las actividades de la iglesia, cuando hay evangelismo, cuando hay ayuno. El ejemplo que nosotros podemos tener en la Biblia es acerca de Josué. Nosotros ya sabemos la historia de Josué, cómo pasó un tiempo con Moisés y luego a él fue delegado el poder liderar al pueblo para poder conquistar la tierra prometida, siendo instrumento de parte de Dios. Sabemos que no era una tarea fácil, llevar a un pueblo que por la historia que nosotros leemos había sido rebelde, se volvía a Dios, luego se alejaba de Dios, caía en pecado, luego venían, era conquistado, sufrían y luego venían y se arrepentían y estaban en ese ciclo y en ese círculo que nosotros hemos aprendido en los estudios que tenemos el día miércoles, que eso era tan constante y pasaba muchas veces. Entonces cualquiera pudo haber pensado que una sola persona no iba a poder liderar al pueblo, que iba a ser complicado, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que no quería. Y aún así, cuando a Josué se le fue delegada esta tarea, él fue responsable y sabía que agarrado la mano de Dios, él iba a poder estar firme. Y sabemos que no estuvo él solo, sino que su familia estaba con él. Y es el versículo que leíamos al principio. Es Josué el que le dice a todo el pueblo de Israel que si ellos quieren servir a los otros dioses, a los dioses que sirvieron sus padres, a los dioses que sirvieron cuando estuvieron en este otro lado, está bien, o que lo hagan, pero que él
y su familia va a servir a Jehová. Él estaba seguro y sabía que el único Dios verdadero, con el Dios con poder, el Dios poderoso, el único Dios sobre todos los dioses, era Jehová. Era Dios, nuestro Dios, que nosotros conocemos también. Y no solamente él lo creía, sino que es lo que le había pasado a su familia también. De allí tenemos el siguiente punto, que es la E de padre, que es espiritual. Un padre conforme al corazón de Dios siempre va a buscar de Dios y crecer en su relación personal con Dios, porque sabe que es ejemplo para su familia, sabe que es ejemplo para otros. Y Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es quien busca a Dios realmente de todo corazón. Y vemos que todo esto es resultado de lo demás. Si uno busca primeramente a Dios y crecer en su relación con Dios, todas las áreas de su vida también se va a ver reflejado a Dios, también va a crecer, va a ser un ejemplo para todos. Muestra fruto. Un padre conforme al corazón de Dios también muestra fruto en todo lo que hace. En Juan 15:8 dice: en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sabemos que cuando Dios está haciendo una obra en nosotros, están esas muestras, que en este caso es el fruto. Un padre conforme al corazón de Dios es espiritual y ve a Jesús como su modelo de vida en todas las áreas. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sabemos, hermanos, que el ejemplo perfecto de ser humano que existió acá en el mundo es solamente Jesús, que vivió una vida sin pecado. Y ese es el ejemplo al que nosotros, tanto como padres, como madres, como hijos de Dios, es al que nosotros debemos siempre tener presente. Un padre conforme al corazón de Dios siempre tendrá la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Estos hombres, estos padres que están mencionados en la Biblia, y que hay muchos más, yo solo mencioné unos cuantos, lo lograron, y no era porque ellos eran seres distintos a los seres humanos, o porque eran alguna clase no, sino que eran seres humanos comunes, como cada uno de nosotros. Pero lo que sí ellos hicieron fue que depositaron su confianza plenamente en Dios. Se aferraron a Dios y creyeron en sus promesas y vivieron una vida conforme a la voluntad de Dios. Cada cosa que estos hombres, que estos padres hicieron en la Biblia, es algo que nosotros también podemos hacer. Que yo espero algún día, cuando Dios me dé la oportunidad de ser padre, poder tener siempre como objetivo, como vivir, así como mi papá, como mi bisabuelo Neftalí, que aunque yo no pasé mucho tiempo o viví mucho tiempo con él, de lo poco que me acuerdo, y también de todos los testimonios que cada uno de ustedes ha dicho, que tantos hermanos mencionan de mi bisabuelo, yo me pongo a pensar qué privilegio Dios me ha dado de ser parte de su familia, y qué ejemplo tengo yo, que puedan decir las demás personas: no, él sí fue un hombre de Dios, él vivió conforme a como Dios quiso, a la voluntad de Dios, fue un ejemplo para mis hijos, fue un ejemplo para mi familia. Y yo sé que lo mismo con cada uno de nosotros. Yo sé que lo mismo con mis hermanos, por ejemplo, que aunque están empezando, pero yo sé que Dios los ayuda. Sabemos que el mejor padre que existe, hermanos, es Dios. Es el mejor padre que nosotros tenemos, del que podemos depender, y que gracias a Él nosotros podemos tener salvación. Nuestros padres, incluso hay un versículo que dice que si nuestros padres acá saben dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Hermanos, Dios nos ha dado el regalo más hermoso, que es el regalo de la salvación, que es ese regalo para que nosotros podamos vivir toda la eternidad con Él. Y le damos gracias a Dios porque los padres que Él nos ha dado acá son una bendición para nosotros también. Yo incluso todavía
ahora y toda mi vida, siempre que he tenido necesidad de algo en el colegio, en la escuela, yo siempre iba a mis papás, recurría a mis papás, mira, ya no tengo, zapatos, o por ejemplo, se me arruinaron los zapatos, y no era por jugar fútbol, porque casi no jugaba, más o menos. O por ejemplo, ya no me quedan las camisas, o me han pedido esto en el colegio. Y yo sabía que yo podía contar plenamente con mis papás, tanto con mi papá como mi mamá. Yo sabía que podía contar con mi abuela Sonia, por ejemplo, cuando ella estaba. Yo sabía que todas las personas que Dios había puesto en mi vida, yo podía contar con ellas. Y ahora, hermanos, cuánto más con nuestro Padre Celestial, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar ahí para nosotros, aun cuando parezca tan difícil lo que sea que estemos viviendo. Él nos ha dado esas promesas, y así como todos estos hombres, como estos padres, se aferraron a las promesas de Dios, y también nosotros vemos mujeres en la Biblia que se aferraron a las promesas de Dios, así también es para cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar confiando, que nos aferremos a las promesas de Dios, que vivamos así como Él nos manda, que sigamos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Yo en serio le doy gracias a Dios por el Padre que me ha dado, porque es mi guía no solamente en mi vida terrenal como mi Padre, sino que también en mi vida espiritual como mi pastor. Yo sé que muchos no tienen ese privilegio, y yo le doy gracias a Dios porque yo lo veo como un privilegio. Más de alguna ocasión yo escuché o he escuchado que dicen que ser parte de la familia pastoral es feo, a uno los estándares que le ponen son muy altos, que no puede hacer ciertas cosas, pero yo aprendí y Dios me hizo estar seguro que las bendiciones, el privilegio es muchísimo más grande que las cosas malas que alguien más puede decir fuera, porque no lo vive. Yo sé que cada uno de ustedes, nosotros los hemos hecho parte de nuestra familia. Yo lo siento cada uno de ustedes como mi familia. Y hay muchos hombres acá y muchas mujeres que, aunque no son mi papá y mi mamá por sangre, yo los tengo como ese ejemplo de ser y ese respeto, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y cuando a mí me toque llegar a ser papá, más adelante, en serio espero poder acordarme y siempre tener presente todo lo que Dios me ha enseñado a través de mi papá, de mi mamá y de cada uno de ustedes. Hermanos, en serio que los padres son una bendición de Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir su palabra en este día especial. Yo sé que todos los días son especiales, todos los días son día del padre, de la madre, de los hijos, pero en serio le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y yo le decía a mi papá, ¿verdad? Como algo que pasó, porque me decía que si le iba a regalo, yo le digo, ¿qué más regalo que tus hijos? Le decía, que te quieren, que te ayudan. Y yo le doy gracias a Dios en serio, y yo sé que lo repito de nuevo, por mis papás, por cada uno de ustedes, por aquellos hermanos que ya no están acá, pero que cuando ellos estuvieron fueron un ejemplo para muchos de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tiene ejemplos en su vida acerca de padres que estuvieron ahí, de madres, y qué gran bendición en ser, hermanos, de poder tener eso en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y siempre recordemos que nuestro Padre Celestial, que es el Padre que siempre está ahí para nosotros, siempre va a estar y nunca nos va a dejar. Y que Él es el único Padre perfecto a quien nosotros siempre, a cualquier hora del día, a cualquier momento, cualquier día del año, podemos recurrir, y Él siempre va a estar disponible para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.